Dios les bendiga. En esta mañana vamos a continuar meditando sobre la palabra de Dios y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo durante ya varios domingos, y esto es en la primera carta o epístola universal de Juan. Ahí hemos estado meditando durante ya varios días, varios momentos, ¿verdad?, en los cuales hemos ido tratando de llevar la secuencia de estos versículos, en los cuales encontramos bastante verdad de Dios y aplicación bíblica para nuestra vida, hablando no solamente de lo que es Dios, es luz, es amor, sino también lo que nosotros debemos de tener y hacer como hijos de Dios, que decimos tener a Dios. Vale la pena que consideremos estos versículos. El versículo de esta mañana que vamos a memorizar o a repetir varias veces es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. En este versículo nosotros leemos de la siguiente manera. Leemos todos a una voz. 1, 2, 3. Porque le veremos tal como Él es. Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es un versículo bastante alentador para nosotros como hijos de Dios. Hay mucha parte de nuestra esperanza bienaventurada en este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En esta lección y en estos versículos que hemos estado viendo desde el capítulo 2, capítulo 3, ahora, falta para poder entender, y regresamos un poco al versículo 27 del capítulo 2. Aquí en Primera de Juan 2:27 se exhorta a los creyentes a permanecer en Cristo. Dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En este versículo nosotros vemos como una precaución para resistir las insidiosas enseñanzas de los anticristos, como hemos estado viendo en el capítulo 2. Aquí, en estos versículos 28 y 29, ahora se nos dice: y ahora, hijitos, permaneced. Nuevamente se nos vuelve a exhortar y se nos vuelve a decir: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Un lindo versículo y un desafío realmente para el Hijo de Dios. ¿Cuál es el desafío en este versículo? Estar firmes, permanecer en Él. ¿Con qué propósito? Para no ser avergonzados. En el versículo 29 dice: si sabemos que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, que todo el que hace justicia es nacido de Él. En estos dos versículos 28 y 29 nosotros aprendemos por medio de Juan a que nosotros como creyentes nos debemos de preparar. Nos debemos de preparar a nosotros para poder entender estos versículos y también poder saber lo que Juan nos está tratando de decir. Podemos saber que Juan tenía en mente a los creyentes, porque usa términos como hijitos. Y ahora hijitos
permaneced en Él. Esto lo habla directamente a los creyentes. Esto no lo está hablando únicamente para que sea escuchado, sino que se está dirigiendo ¿a quiénes? A los nacidos de nuevo, a los hijitos. Ya hemos visto que en Primera de Juan, cuando Juan se relaciona a los hijitos, son aquellos que han nacido y vienen comenzando en el carácter cristiano. El énfasis aquí es la relación que existe del nuevo creyente con Cristo. Todos los creyentes en Cristo son nacidos de nuevo. Segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto habla de un nuevo nacimiento, de una nueva, de un nuevo ser realmente. El diminutivo, cuando habla hijitos, hitos, expresa lo mucho que Él los quería y lo íntimo de su ministerio con ellos. Hay muchas personas que he ido conociendo a lo largo de la vida, que cuando ellos se relacionan hacia uno, le dicen hermanito. Hermanito, ¿cómo está? Hermanita, ¿cómo está? Realmente es un término de cariño únicamente, así como Juan lo aplica en estos versículos. La primera parte que vamos a ver es en este versículo, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Cada creyente está en Cristo posicionalmente en el momento en que es salvo. Posicionalmente. Esto tiene dos líneas. Está la línea posicional y está la línea pues real. O sea, está lo que yo soy realmente. Cuando nosotros venimos a Cristo posicionalmente, esto habla en un sentido espiritual, podríamos llamarle, significa que Cristo está haciendo una unión con la persona. Esto es en comunión. Esto envuelve una unión y comunión con Él. Es una unión fructífera, porque el que permanece en mí, y esto lo leemos en Juan 15:5, y ya lo vamos a leer. ¿Por qué decimos que podemos permanecer en Él? Porque en Primera de Juan 15, versículo 5, nos lo dice de esta manera. Vamos a ver el versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros hablamos de permanecer en Cristo, este versículo se debe de venir a nuestra mente. Si nosotros decimos permanecer en Cristo, significa que nosotros estamos arraigados, estamos juntos a la vid. ¿Qué pasa cuando un fruto o cuando una hoja deja de estar en el árbol o en la siembra y es cortado? Lentamente comienza a secarse. Comienza el proceso de degradación, comienza el proceso de putrefacción, porque ya no tiene realmente aquello que le estaba dando la savia de vida, aquello que le estaba alimentando y manteniendo firme. Entonces, eso debe de estar en nosotros. Cuando hablamos de permanecer en Cristo, significa que debemos de estar de la tal manera que Cristo nos lo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros el fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros somos apegados a Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo, de una o de otra manera vamos a estar dando frutos. El cristiano no puede estar simplemente por estar sin hacer nada. Obviamente llega un punto en la vida en la cual uno debe de entender la voluntad de Dios. Pero mientras usted tuvo la fuerza, mientras usted tuvo la capacidad, el coraje, la valentía, usted debe de saber que usted hizo lo que pudo para Cristo. Tal vez el Señor no le permite después, pero en su momento usted permaneció en Él y llevó fruto, dice. Y este lleva mucho fruto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y Juan no entendía de esa manera. Juan no entendía de la forma donde dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Más adelante ahí en Juan 15:7, en el mismo capítulo nos lo dice. Entonces debemos de entender que la palabra de Dios nos habla de permanecer en Cristo, de permanecer en Él. Y es más, esta es una promesa realmente, porque aquí se nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto habla realmente de una comunión con alguien que está al pendiente de mí. Cuando yo pido algo y esta persona responde a lo que yo pida. Ahora, vimos en estos versículos 28, en el versículo 28, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y aquí entra otro versículo, entra en el mismo versículo, entra otro punto de vista también. Ya vimos de permanecer en Él, que la Biblia nos lo enseña en Juan muchas veces y reiteradas veces. Hay otro versículo aquí, en este capítulo, que es el 28, donde dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste. Y esto habla de la manifestación de Cristo. En este versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, habla de la manifestación de Cristo. Dos frases hablan del regreso de Cristo por su iglesia: cuando Él se manifieste y en su venida. La palabra usada para manifestar es la misma que se encuentra en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Juan. Porque la vida fue manifiesta, y lo hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Esta manifestación es la que Cristo reiteradas veces nos está tratando de decir cuando se refiere a manifiesta. En el versículo 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en vosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Manifieste significa que se hará visible, que se hará visible. Eso es lo que significa la palabra manifieste. Esto aquí sugiere que Cristo está ahora en gloria con el Padre y que está escondido del mundo, pero cuando regrese se manifestará y se hará visible a los santos. Por eso en el versículo 3, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ve cómo todos estos versículos se van uniendo, o sea, van comenzando desde la comunión, luego habla de la manifestación y por último se nos está diciendo que nosotros seremos tal y como Él es. Pero es un proceso que inicia cuando nosotros comenzamos el caminar con Cristo, cuando comenzamos a tener la comunión con Dios. No es un proceso en nuestra vida eterna en la cual nosotros de repente vamos a estar ya glorificados o vamos a tener lo que Él es, así como Él es, solo porque quisimos o solo porque decimos creer en Dios. Todo comienza con la comunión. La comunión tiene mucho que ver para permanecer en Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios o decimos tener comunión con Dios, bueno, nuestros frutos van a decir realmente si existe o no esa comunión. No es algo mágico que sucede en el creyente cuando, bueno, yo acepto y estoy acá y le doy para adelante. No, los frutos realmente son los que determinan si la persona está permaneciendo y esas manifestaciones, esos destellos de luz que salen del corazón son los que uno ve cuando la persona reacciona a algunas circunstancias de una manera espiritual, cuando la persona responde con su voz de una manera espiritual. Eso habla mucho de la persona y habla de la comunión con Dios. Esta palabra ¿cuándo? ¿Qué significa para usted? ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste.
esto habla de un momento repentino. Esto no es un tiempo, cuando venga a las 12 de la noche, o cuando venga el día de mañana, o cuando venga en el año 2000 tal. No, cuando habla de cualquier momento y sugiere incertidumbre con respecto al tiempo, y no al hecho de que si volverá o no. No es una cuestión de que si el Señor volverá o no, pero cuando Él, nos dice aquí, se manifieste, o sea, es algo que va a pasar. No sabemos realmente desde nuestra perspectiva cuándo será este momento. No, nadie lo sabe, pero Él se va a manifestar en algún momento. ¿Y quiénes van a estar listos para ese momento? Los que han permanecido en Él. De ahí la importancia de permanecer en Cristo. De ahí la importancia de imitar lo que Cristo nos ha enseñado. Y de ahí la importancia de que nosotros nos preocupemos también por aquellos que nos rodean. Porque es algo inminente, algo que viene y sucederá, y algo que va a pasar. ¿Cuáles son los dos resultados de permanecer en Cristo? Según Primera de Juan 2:28. Alguien que me ayude, por favor. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos. Ahora, hermano, aquí hay dos resultados de permanecer en Él. ¿Cuáles son? Sigue, hermano. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dos resultados. ¿Cuál es el primer resultado? Confianza. ¿Qué habla de confianza? Seguridad, estar tranquilos. Yo sé que si el día de mañana me hacen una auditoría en mi trabajo, bueno, yo estoy confiado porque todo lo he hecho bien. Yo sé que si mañana viene mi hermano mayor o viene mi papá, pues yo voy a tener confianza porque yo hice lo que él me dijo. Bueno, me dejaron de encargado de asear la casa y eso era algo inminente, ¿va? Cuando nosotros estábamos pequeños, recuerdo, a mí me dejaban asear, lavar la ropa ese día y lavar los trastes, y yo era el encargado. Ahora, yo sabía que a las 5 de la tarde iba a llegar mi mamá y a las 6 mi hermano, y era algo inminente. O sea, cuando ellos llegaban, lo primero que llegaban: ¿hiciste lo que te dijimos? ¿Y qué pasaba con aquella persona que no aseaba ni limpiaba? Ay, a las 4 de la tarde era una sudoración, ya van a venir y yo no he terminado, y me puse a hacer esto y me puse a ver lo otro, me puse a jugar y al final no terminé, y al final llegaban y había un castigo. Pero qué bonito, hermanos, es hacer lo que se le dice a uno. Llega la persona que nos encargó y lo que te dejé, ya lo hice. Ah, ¿en serio? Enséñame. Vení, aquí está, mira. Hasta uno lo lleva, ¿verdad? Y va delante de la persona. ¿Por qué? Porque tiene confianza de lo que ha hecho. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Permanecer en Él, para cuando Él se manifieste tengamos confianza. Y esa confianza es algo dichoso realmente para aquellas personas. Confianza es la traducción de la palabra que significa firmeza. Firmeza de la palabra o libertad de expresión. Es una soltura de expresión que es caracterizada única de una relación entre dos amigos íntimos. Nosotros como personas debemos de entender esto cuando la palabra del Señor nos enseña confianza. Esta confianza va más allá de una simple amistad. Nosotros tenemos confianza en Cristo cuando tenemos comunión con Él. No podemos tener comunión con una persona, por ejemplo, allá va un conocido afuera, voy a ir a hablar con él y le voy a contar en confianza las cosas que me suceden. Yo no haría eso. ¿A quién le cuenta usted las cosas de confianza? A sus amigos íntimos, a esa persona que ha estado ahí en las buenas y en las malas, a esa persona que usted considera más que un amigo, como un hermano. Eso es lo que dice el proverbio, ¿verdad? Cuando habla de amistad, porque no se considera amigo, se considera más que a un amigo, se considera un hermano. Porque ese tipo de confianza es lo que nosotros tenemos al permanecer en Él. Esa es la primera característica que encontramos aquí.
para que tengamos confianza. ¿Y la segunda cuál es? La segunda cosa que tenemos que entender, que es el resultado de permanecer en Cristo, uno es confianza y el segundo es avergonzarse ante Cristo. Una razón negativa para permanecer en Cristo es para no tener que avergonzarnos cuando Él venga. Vergüenza representa en este contexto el hecho de apartarse o huir de Dios. En la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos de este tipo de vergüenza. El más conocido y el más acertado en cuanto a este tipo de vergüenza, ¿quién fue? Adán. Adán, pues él pecó, su mujer también. ¿Y qué hicieron? Dice que se escondieron. Avergonzados huían de la presencia de Dios porque les daba temor, les daba miedo. Ellos habían traspasado los linderos, ellos habían hecho algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces lo único que les querían ellos era ocultarse, esconderse. Les daba vergüenza. Un hijo desobediente no espera con ansiedad que lleguen sus padres. Un hijo malcriado no espera con ansiedad que llegue su mamá o que llegue su papá, porque sabe que ha hecho mal. Cuando usted rompe algo, por ejemplo, y de repente le habían dicho, no toques eso, no toques eso, lo tocó, se rompió. Ese tipo de vergüenza estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de vergüenza que cuando la falta o el pecado es sacado a la luz, no queremos que la gente se dé cuenta. Una vergüenza pública, una vergüenza que al final nos trae dolor, nos trae sufrimiento. No sé si usted en algún momento ha sentido vergüenza. No sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar algunas cosas que si se dieran cuenta los demás, esto sería una vergüenza total. Sin duda alguna, existe una relación entre la intensidad del deseo de ver a Cristo en el día del arrebatamiento y la manera en que nosotros le obedecemos a Él. Existe una relación. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo acá, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, el creyente tiene muchas y múltiples esperanzas en cuanto a su confianza y a su fe en el Señor. Pero debe de ser triste y feo presentarnos y estar tanto tiempo, por ejemplo, si el Señor nos dio la vida de 60, 70, 80 años, y estar unos y decir, bueno, ya estuve 40 años en el Señor, ya estuve 50 años en el Señor, personas con una trayectoria tal vez el doble de mi vida en el Señor, y presentarse aquel día y decir, Señor, ni siquiera poder hablar por la vergüenza que tenía uno, porque cuando uno pudo hacer algo, no lo hizo. El Señor nos mandó a hacer cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Predicar su palabra, compartir con otros el evangelio, ganar almas, predicar, enseñar, instruir, corregir, tantas cosas que tenemos a nuestro tiempo en el cual estamos y el Señor nos está prestando en esta vida. Pero sabemos que como cristianos, en algún momento Cristo va a regresar por los suyos. Cristo va a regresar por aquello que nosotros hemos visto durante toda una vida en las Escrituras. Y cuando Cristo se manifieste y seamos semejantes a Él, más vale que tengamos confianza y no nos avergoncemos. Confianza de pedirle algo al Señor como hemos visto y mantenernos ahí, porque yo sé que mi Padre me está escuchando. De no avergonzarnos, porque cuando nosotros estemos en aquel momento, no decir, Señor, yo no tengo ni siquiera los ojos para verlo, porque mire todo lo que yo he hecho. Vale la pena que consideremos, que veamos, que mantengamos esa esperanza, que tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es lo bonito de ver las Escrituras. ¿Y cómo nosotros obtenemos esto? ¿Cómo nosotros obtenemos realmente la confianza y no ser avergonzados? Como comienza el versículo 28.
y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si nosotros permanecemos en Cristo, no nos vamos a ir o vamos a huir avergonzados, porque hemos estado en Él. Hemos ya puesto nuestros pecados, lo que hemos hecho delante de Él. Él nos va a juzgar a nosotros, pero por aquello que nosotros hacemos y no le confesamos a Él. Debemos de ser íntegros en nuestra manera de vivir. Primera de Juan 2:29 nos da otra idea del significado también de permanecer en Él. Es hacer lo justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también en todo lo que hace justicia, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es otra consecuencia también. Bueno, si somos cristianos, si hemos permanecido en Él, Él también es justo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que nosotros también seamos justos. Si tiene que pagarle algo a alguien, sea justo, páguele. Y páguele justamente. Si va a cobrar algo a alguien, bueno, sea justo también. Si le prestó 100, ¿cuánto tiene que cobrar? 120. No, es que hay intereses. 130. Justicia. 100, le doy 100. No sea como los bancos, ¿verdad? Pues los bancos sí cobran intereses, a uno no. Si no tiene que prestarle 100, bueno, préstele o regálele 50. Así no hay ni deuda para uno ni deuda para el otro. Tranquilo. Y bendijo a la otra persona. La justicia se manifiesta no solo en el dinero, se manifiesta también en el trato hacia los hijos. ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Justamente? ¿Rectamente? ¿O se llena de ira primero para castigarlos y de repente les pega? No, justamente. La justicia se manifiesta en lo que nosotros hacemos. En la justicia, ¿saben hasta en qué se manifiesta la justicia? Hasta cuando yo reparto alimentos en la iglesia. Hasta ahí se manifiesta. ¿Por qué? Porque si yo veo que viene mi papá, viene mi papá, ¿cuál es la pieza más grande? Esta, se la voy a poner, aquí está, y ya yo sé que a él le gustan los frijoles, doble porción de frijoles. Y de repente no hay tortillas, sino que solo hay de unas especiales que habían ahí. Yo le voy a poner de las especiales. La justicia se manifiesta aún en eso. Una persona justa, ¿qué hace? Aquí están los platos, reparto de igual manera, y ahí, bueno, aquí está, tenga, este es el suyo. No hay parcialidad. La justicia habla de imparcial, de que no es que yo, hermano Luis, mire hermano Luis, yo sé que usted me quiere, me ama, mi pastor, y venga, vámonos a tomarnos allá, ¿verdad? Y yo lo voy a invitar y yo le voy a pagar. Y al hermano con necesidad, el otro, ni me acuerdo de él. Ser justos, ayudar en algún momento, obviamente a una persona, pero también ayudar a otra persona en algún momento. No ver realmente si necesita o no, sino hacerlo de corazón. La justicia es algo que en este versículo sale y brota. Y dice, si sabéis que Él es justo, Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo cual significa que esto es una parte que si somos justos es porque únicamente somos como Él. Permanecemos en Él. Hacemos lo que Él quiere. La justicia es una parte fundamental y es un atributo de Dios. Nosotros debemos de aprender a ser justos, no tener parcialidad, no ser acepción de personas, que a unos sí, a unos no. Veo que entra alguien con ropa esplendorosa y un anillo en sus manos y le digo, siéntate en la primera fila. Y veo al otro que viene entrando, ahí viene otra vez, anda pidiendo y ahí póngalo atrás, hermano. No, todos aquí, hermanos, pertenecemos y somos de un linaje descendiente de Adán. Somos hijos de Dios, todos nosotros. Aquí no hay mejores que otros. Es que este hermano es enfermero y el otro pues es un simple secretario y el otro pues anda recogiendo botellas en la calle. Todos somos iguales, hermano. Hay personas que no tienen y dan de lo poco que Dios les ha dado. Una persona hace algún tiempo acá y algunos lo recordaremos,
el hermano Héctor Arana. Él recogía botellas en la calle, pero cuando había algo que él ganaba, hermano, aquí estaba una ofrenda para la radio. Aquí estaba una ofrenda y daba su ofrenda. Él no miraba. Y uno tiene que entender que muchas veces dan más aquellos que no tienen que los que tienen. ¿Por qué? Porque eso nos debe de hacer entender y entrar en razón a nosotros que ser justo es algo que el Señor nos manda a nosotros. Ser justo aún con mis diezmos y ofrendas. Habla de justicia. Ser justo aún con mis bienes. No tratar de sobrepasarme en algunos momentos. La justicia, hermano, se da cuando hay una herencia. ¿Se ha dado cuenta? El hijo quiere agarrar más que el otro hermano, porque aquel es más tranquilo, aquel es más pasivo, entonces yo lo voy a sobrepasar. La justicia de Dios es equitativa. No es que hay para más uno, para más el otro. No. ¿Para qué tenemos que ser justos? Para no avergonzarnos frente a Él. Porque en algún momento le vamos a dar cuenta a Dios, y qué triste va a ser que el Señor me diga a mí: Jorge, qué triste por vos. Mira todo lo que hiciste. Actuaste con injusticia. Hiciste esto. Querías más a un hijo que el otro. Le diste más a esta persona y al otro no le diste. La justicia es algo que nosotros debemos de tratar de tener. En el versículo 1, capítulo 2 de Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. Qué bonito es ser juzgado con justicia. Y pareciera redundante, pero qué bonito es saber que yo voy a estar frente al Señor y Él me va a juzgar tal como yo soy. Justamente, rectamente. No como la justicia humana, que si yo creo que acá el que más da es el que lleva lo positivo de la justicia. Debemos de entender eso. Debemos de conocer el privilegio que recibimos nosotros al tener a Cristo. Versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, estamos viendo en el versículo 28 y versículo 29 todas estas características que un hijo de Dios necesita. Estamos viendo lo que pertenece a nosotros como cristianos cuando permanecemos en Él. Y una primera característica aquí es que nosotros recibimos el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, esto es un mandato. Aquí está en plural, llamando a todos los creyentes a mirar, a considerar la maravilla del amor de Dios dado a ellos. Fue el amor de Dios el que motivó a enviar a su Hijo para proveer salvación a los perdidos. Fue el amor de Dios que motivó a morir en una cruz por aquellos que necesitaban, llevando un pecado, llevando un castigo sin necesidad. Ese tipo de amor es el que nosotros debemos de entender, que es algo que por permanecer en Él, por estar con Él, por ser seguidores de Él, nosotros los creyentes recibimos el amor de Dios. El amor de Dios es algo sin igual. El amor de Dios excede cualquier amor humano. ¿Cuál amor? Traduce la palabra griega que originalmente significa ¿de qué país? Contiene la idea de algo que es extranjero. Cuando Cristo calmó el mar, los discípulos se maravillaron. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos vieron que Cristo era alguien más que un ser terrenal. Era el Dios del cielo. Y el amor de Dios es también algo celestial. No es algo que nosotros lo podamos medir con una taza, o es algo que nosotros lo podamos medir con un corazón, el más grande que sea. El amor de Dios es de tal manera, como la palabra de Dios lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ama a todos nosotros de igual forma.
O sea, no es un amor que, bueno, yo amo más al hermano Luis porque lo conozco desde pequeño, o yo amo al hermano Jeremías porque, bueno, ya grande lo conocí, pero amo más al hermano Luis porque lo conozco desde antes que Jeremías. Y el amor de Dios, ¿cómo es? Es parejo. Ahí no hay, y me gusta mucho aquella parábola cuando dice que salió el jefe de la hacienda a buscar jornalero, ¿verdad? ¿Y qué hizo el jefe de la hacienda? Bueno, a uno lo contrató a Natanael allá por las 7 de la mañana, a Nelson a las 10, terminaba la jornada a las 6, pero contrató a Manuelito a las 5 de la tarde. Al final se reunieron todos y cuando comenzaron a pagar, bueno, hermano Natanael, usted comenzó a las 7, aquí están sus 100 lempiras que yo le había prometido por este día de trabajo. Luego viene Nelson a las 10 de la mañana, mire Nelson, aquí están sus 100 lempiras por su día de trabajo. Viene Manuelito, ¿verdad? Bien cansado por haber trabajado una hora. Manuelito, aquí están tus 100 lempiras por tu hora de trabajo. ¿Qué pasa con los dos? Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Por qué le da lo mismo si nosotros hemos trabajado más? No convenimos nosotros, dice, en que este iba a ser el pago, independientemente del tiempo. Esa es la justicia de Cristo y ese es el amor de Dios. No es porque nosotros somos más que el otro, si aquel es pastor, si este no es, este es misionero. Todos somos hijos de Dios y Dios nos ama tal como hijos. Espero que como padre usted ame a sus hijos de igual manera, porque es un mandato. No es que primero va a amar más a uno porque es el primogénito, o va a amar más al último y porque es el último y es el que duerme con usted en la cama. Y no, con Cristo todos somos iguales y Dios nos ama tal y como somos, por parejo. Y ahí entran temas, ¿verdad? Como Jacob, cuando dice que amaba más a su hijo menor, a José. ¿Y qué pasó? Se vino un lío en la familia por ese tipo de favoritismo. Debemos de tener cuidado con eso. Imagínense si nosotros fuéramos, si Dios fuera, y pensando solamente humano, y amara más a aquel que le conoció primero, ¿quién sería? ¿Quién tiene de conocer a Cristo más de 50 años aquí? Más de 50. ¿Ana Paula? No. ¿Más de 40? 47. ¿Alguien tiene más de 47 de conocer a Cristo? Yo no había ni nacido. ¿Alguien tiene más de 47? ¿Más de 30? ¿Más de 20? Ahí comienzan las manos a levantarse. Ahora, imaginemos por un momento que la elegida aquí dentro de nosotros y la más especial en el amor de Dios fuera la hermana Paula. Miren qué privilegio. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que acabamos recién de conocer al Señor? Realmente hubiera una confrontación. ¿Y por qué el Señor ama más a la hermana Paula si yo también soy hija o soy hijo? Pero el Señor en su soberanía y en su perfecta voluntad y en su conocimiento a lo que viene, Él dice, nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoció porque no le conoció a Él. Este amor es algo sin igual. El amor de Dios es algo sin igual. Y también debemos de reconocer y considerar, es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Este amor no fue dado el tiempo en el que se encuentra dado. El tiempo en el que se encuentra dado, cuando dice este amor nos fue dado, indica que ahora este amor es una posesión permanente. La misma palabra se traduce, dio, en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera que dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es una dádiva al creyente que ha sido dada para que permanezca en Él. Las dádivas se dan, los regalos se dan. Si haces algo para ganarte algo, lo que ganas no es una dádiva. Las recompensas son cosas merecidas. Los salarios son algo por lo cual se trabaja.
Las notas se logran con el estudio, los regalos se intercambian, pero las dádivas son simplemente dádivas. Las dádivas es algo que el Señor nos da, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, ninguno hay bueno sino solo Dios, no porque seamos excelentes en la meditación de la palabra de Dios. Dios nos da las dádivas, o nos dio la dádiva únicamente por gracia. Gracia, a eso se le llama, algo que nosotros no merecemos. El amor humano por lo general se basa en alguna característica que posee la persona a quien se ama. ¿Ha escuchado usted la frase? Hay una frase que dice de amar, nadie ama si no es por interés, creo que dice. ¿Alguien la sabe? No hay amor sin interés. ¿Se la sabe? ¿Será que existe esa frase en el término de Dios? ¿Qué interés puede tener Dios en nosotros? Ah, Jorge, bueno, es malo, es de aquí. No, este no me interesa, no lo voy a amar. Pero ahí es donde comienza el amor de Dios, que es algo inmerecido. Que Dios nos ama sin interés de lo que nosotros podamos hacer. Dios nos ama sin el interés de lo que nosotros podamos tener como alguna atracción física o alguna personalidad agradable o alguna característica de nobleza. Nosotros debemos de entender que antes que el Señor pues entráramos en su redil, ¿qué éramos nosotros? Pecadores, malos, maleducados, blasfemos, ateos. Decíamos ser ateos. Y es ahí, hermanos, donde nosotros encontramos la razón del creyente, la razón de por qué debemos de permanecer en Él. Aquí en el versículo 2 termina diciendo estas palabras: amados, y ese es el versículo que vamos a decir en esta mañana. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Qué bonito versículo, de esperanza, lleno de alegría. Podemos ver personas que antes tenían una fuerza vigorosa, que antes andaban y hacían, ¿verdad? Que salían a predicar allá por el Polvorín, y que andaban en bicicleta y se iban cuadras tras cuadras tras cuadras, empujando, y andaban y hacían. Y cuando nosotros leemos este versículo, dice: bueno, ahora que nuestra vida pues ya no es la misma que antes, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Qué esperanza! ¡Qué alegría nos debe de llenar a nosotros al darnos cuenta que seremos semejantes a Él! Porque le veremos tal y como Él es. No ya en este cuerpo adolorido, en este cuerpo, ahorita no me lo está preguntando y me duele acá, no sé si dormí mal, un dolorcito por acá, ya la rodilla me duele en las dos, hermanos, después de los 30. Alguna persona tal vez anda aquí con dolor de cabeza, le duele una mano. Andamos adoloridos. ¿Qué te duele, Marco? El mismo lado. El mismo lado, sí, hermano, es que sí, es por agarrar el micrófono de este lado y dejar sin nada, entonces el peso. No, esa esperanza, hermanos, nos da el Señor cuando nosotros permanecemos en Él. Son los versículos 28, 29, 1 y 2 de esta carta a Juan que nos debe de llenar de esperanza. Un día, hermanos, seremos semejantes a Él. Y no hablando en potencia, en omnipresencia, no. Hablando únicamente que estaremos delante de Él tal como Él es. Una persona como nosotros, que nuestra alma está delante del Señor. Eso debe de ser algo maravilloso. Que en algún momento nosotros vamos a estar frente a Él sin dolor, sin achaques, sin sufrimiento, sin deudas. Qué bonito, ¿no? O sea, estar frente a Él libres únicamente con la intención de adorarle. Ese versículo, memoríceselo, ráyelo, pero lo leemos todos a una voz. Y aquí terminamos en esta mañana.
Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bonito versículo. Qué bonito versículo. Creo que el tema de esta mañana es aguardando la venida de Cristo. Aguardando la venida de Cristo. ¿Cómo la aguardamos? Permaneciendo en Él. Para tener confianza, para no avergonzarnos, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy en día no podemos ver al Señor en el sentido espiritual. No podemos porque nuestro cuerpo todavía nos lo impide, pero en algún momento en su gloria estaremos frente a Él y podremos hasta entablar conversaciones con Él, porque le veremos tal y como Él es. Porque Él nos amó por siempre y para siempre. Desde antes de la fundación del mundo el Señor pensó en mí y también piensa en cada uno de ustedes. Y eso es una confianza que usted debe de tener. Pero queremos estar con Dios. Amén. Claro que sí. Bueno, permanezcamos en Él. Señor Dios, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos ha permitido hasta este momento. Gracias, Señor, porque usted nos da la alegría, Señor, de poder entender su amor, entender lo que somos, Señor, únicamente en estos 4 versículos que encontramos acá. Gracias porque en su palabra podemos encontrar aliento, esperanza, consuelo, para esperarlo a usted, para saber que en algún momento estaremos frente a usted, Señor. Gracias por todo lo que usted nos ha permitido hasta este momento. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, que usted nos ayude, Señor, a seguir aguardando la venida suya. Que podamos entender, que podamos hacer, Señor, en nuestra vida la permanencia en usted, para tener confianza, para no ser avergonzados. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.